todos, estamos aquí nuevamente con ustedes para ver la predicación del día de hoy. Hoy vamos a hablar acerca de la entrada de Jesús a Jerusalén como un rey. Encontramos un video en internet que nos va a ayudar a explicar la historia que está basada en el Evangelio de Lucas, capítulo 19, de los versículos 28 al 38. Vamos a ver el video, como quiera no te olvides de leer la palabra de Dios con tus papás y ahorita regresamos para comentarla. Entrada triunfal de Jesús. Jesús iba con los discípulos de camino a Jerusalén. Llegaron al Monte de los Olivos, cerca de los pueblos de Betfagé y Betania. Allí Jesús dijo a dos de sus discípulos: Vayan al pueblo que está allí. Cuando entren, verán un burrito atado que nadie lo ha montado jamás. Desátenlo y tráiganlo hasta aquí. Si alguien les pregunta por qué se lo llevan, ustedes digan: el Señor lo necesita y Él lo devolverá pronto. Los dos discípulos fueron al pueblo y encontraron un burrito atado en la calle. ¿Qué están haciendo? ¿Por qué desatan ese burrito? El Señor lo necesita y Él lo devolverá pronto. Está bien. Antes, un rey entraba a su ciudad en caballo. Los reyes querían mostrar fuerza, valentía, que la gente supiera quién llegó y que los temieran. Pero Jesús entró a Jerusalén en un burrito pequeño. Jesús quería que la gente lo amara. Él no quería que la gente le tuviera miedo. Los discípulos llevaron el burrito a Jesús, pusieron sus mantos encima y Jesús se sentó en el burrito. Mucha gente empezó a tender mantos y ramas frondosas sobre el camino por donde pasaba Jesús. Gritaban y cantaban alabanzas a Dios por los milagros que habían visto. ¡Bendito el Rey que viene en el nombre de Dios! ¡Que haya paz en el cielo! Algunos fariseos de entre la multitud dijeron: ¡Maestro! ¡Regaña a tus seguidores por decir esas cosas! Si ellos se callaran, las piedras gritarían. ¡Nos vemos en casa! ¡Casita de nubes! Suscríbete y mira más videos como este. ¿Qué les pareció el video? Muy padre, ¿verdad? Bueno, pues ahora vamos a comentar la historia. Recordamos que Jesús le había dicho muchas veces a sus discípulos las situaciones que él tenía que enfrentar al llegar a Jerusalén, porque debía hacer las cosas para las cuales Dios lo había enviado. Él iba a ser rechazado por los líderes y los religiosos de ese momento, y ellos tratarían de evitar que él siguiera enseñando al pueblo. E inclusive lograrían que Jesús lo llevaran a la muerte. Pero él les dijo que iba a resucitar al tercer día. ¿Por qué crees tú que Jesús les haya dicho esto a sus discípulos? Pues bueno, recordemos que la palabra de Dios nos ha enseñado acerca de la santidad de Dios. Dios es santo, no hay nada más santo que Él. Él no puede estar en comunión con el pecado debido a su santidad. La humanidad, recordemos que a partir de la caída de Adán y Eva, tenemos una naturaleza pecaminosa y no podemos acercarnos así a la presencia de Dios. Necesitábamos un mediador que nos ayudara a acercarnos a Él, y es Jesús. Por eso es que Dios envió a su Hijo amado para que Él se hiciera un sacrificio vivo por nosotros como muestra de su amor, limpiarnos de nuestro pecado y de esa forma poder acercarnos a Dios. Recordemos que cuando estamos en pecado, cuando empezamos a hacer cosas malas, nosotros podemos llegar a ser esclavos. Una vez que mentimos a nuestros papás, o se nos hace fácil tomarles la feria de un mandado que nos mandan a hacer, es muy fácil que volvamos a pecar. Inclusive que podamos quedar atrapados y esclavizados en el pecado. Es por eso que necesitamos a Jesús. Jesús nos muestra su amor al hacer este sacrificio. Él dijo en su palabra que no le arrebataban la vida, que Él la daba por sus amigos, por nosotros. ¿Sí? ¿Qué hace Jesús? ¿Qué es lo que hace Jesús con su sacrificio?
Él como mediador nuestro hace que se rompa ese velo de pecado que nos cubre a nosotros y nos hace que podamos acercarnos a Dios, que Dios pueda escuchar nuestra oración. Pero para esto nosotros debemos estar sinceramente arrepentidos del pecado que hemos cometido. Hay algunas veces en las que no nos damos cuenta que pecamos en contra de Dios. Es por esto que en nuestra oración, cada día, cada noche antes de dormir, debemos pedir al Espíritu Santo que nos muestre nuestro pecado, que nos lo revele, para que nos podamos arrepentir. Dice la palabra de Dios que si nosotros confesamos nuestros pecados, Dios, aunque sean rojos como carmín, rojos como este sillón, Dios los va a emblanquecer, nos va a perdonar y nos va a poder seguir escuchando nuestra oración. Es muy importante que nosotros recordemos, como cristianos que somos, este sacrificio. Este es el evangelio que tenemos que predicar a todos aquellos niños que no conocen a Dios. Hay niños que están en una situación difícil en sus hogares y que sus papás no conocen a Dios y pues por ende ellos tampoco. Y nosotros que sí conocemos a Dios debemos de explicarles que aunque ellos hayan hecho un pecado en el pasado, Jesús los puede perdonar. Jesús los ama y eso puede hacer que ellos se acerquen nuevamente confiados en Dios, de que Él les va a hacer una nueva criatura y que a partir de ese día en el que nosotros podamos reconciliarnos con Dios, podamos llevar una vida diferente, una vida de obediencia, tal como lo hicieron los discípulos. Veamos en la historia, vimos cómo Jesús les dio una orden. Les dijo, vayan y traigan al burrito o al pollino. Y ellos mostraron obediencia. No le cuestionaron para qué lo quería o con qué autoridad se los pedía. Ellos obedecieron porque sabían que Jesús era su maestro, su rey y salvador. Vimos en la historia también cómo cuando Jesús se presentó en la ciudad de Jerusalén, todo el pueblo se alegró y empezaron a gritar Hosana y pusieron mantos y palmas para que él pasara hacia el pueblo. ¿Y eso qué significaba? Pues bueno, significa el respeto que nosotros debemos tener a las cosas de Dios, el amor con el que nosotros debemos de recibir su palabra cada que la leemos. Vemos el gozo del pueblo por esa venida de su Salvador que venía a rescatarlos. Y así nosotros mismos también debemos de sentirnos gozosos porque sabemos que nuestro Señor va a volver. Pero hoy, mientras esperamos su venida, sabemos, nuestro corazón está gozoso porque Él ha hecho ese sacrificio y nos ha perdonado. ¿Qué te pareció esta historia? Recuerda, no te dé pena platicarle a tus compañeritos acerca del amor de Dios. Es muy importante que tú sepas en tu corazón que este sacrificio lo hizo Dios con todo su amor. Dice la palabra que Dios amó de tal manera al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Preguntas para reflexionar. ¿Por qué tuvo Jesús que morir? ¿Cómo es posible que nosotros nos acerquemos a Dios? ¿Por qué crees que Jesús escogió un burro en lugar de un caballo? ¿Qué gritó la multitud cuando Jesús entró a Jerusalén? ¿Y por qué? ¿Crees que Jesús es el Rey que Dios envió para salvarnos de la muerte eterna? Bueno, les invito a que cerremos nuestros ojos. Vamos a terminar con una oración final para que Dios confirme su palabra en nuestro corazón. Padre Santísimo, te damos muchas gracias, Señor, porque has preparado este mensaje para nosotros.
Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo toque en nuestros corazones y nos grabe, Señor, tu palabra para que podamos ponerlo en práctica. Ayúdanos, Señor, a ser obedientes todos los días y a poder controlarnos a nosotros mismos, Señor, para evitar pecar contra ti. Gracias, Señor, te damos por el sacrificio que hiciste de tu Hijo Jesús y por mostrarnos tu amor incondicional, Señor. Te amamos mucho y te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo nos acompañe siempre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Espero que te haya gustado esta historia. Recuerda siempre que Dios te ama. Y también coméntaselo a quienes no conozcan a Dios. Nos vemos el próximo domingo. Por favor, no te olvides de seguir repasando tu catecismo. Diles a tus papás que te lo den, que está en el grupo de WhatsApp y que los repases. Después vamos a estar viendo la manera de hacer un video con todas las preguntas que hemos repasado. Cuídate mucho. Recuerda que debemos permanecer en casa. Esperemos en Dios que pronto volvamos a vernos. Pero por lo pronto no te olvides lavarte las manos. Si sales, usar tu cubrebocas. Cuídense mucho. Dios les bendiga. Nos vemos después.